Como sabéis, la función lambda permite generar funciones personalizadas y cualquier función tiene asociada una serie de parámetros que necesita para funcionar. Pues en el caso de la función suma necesita un rango, en el caso del buscar v necesita pues el rango de referencia y el rango de respuesta. Y en este caso, cuando nosotros generamos una función tenemos que pensar qué parámetros son necesarios. Y sobre estos podremos hacer dos secciones. Uno, los que son obligatorios y otros los que son opcionales. Es precisamente en este segundo tipo de parámetros donde nos vamos a centrar hoy, cómo crear parámetros opcionales en Lambda, y luego también en la segunda parte del vídeo veremos cómo poder poner valores por defecto en el caso de que el usuario no haya puesto nada. Es decir, cómo hacer que la respuesta de la función que estamos definiendo dependa en su resultado de si se ha puesto o no se ha puesto un valor. Vamos a ver cómo sería. Para el ejercicio de hoy vamos a tomar como referencia una de las funciones que creamos en un vídeo anterior, que si no lo habéis visto os lo pongo en la descripción del vídeo en YouTube, porque es cuando hicimos el ranking. Generamos un ranking utilizando la función lambda, let y todo lo que necesitábamos pues, para poder generar ese ranking. Si os acordáis, esta función era muy sencilla. Marcábamos, le decíamos una columna donde teníamos los elementos que queríamos agrupar y otra columna donde estaban los valores con los cuales hacer el ranking. Luego, posteriormente, teníamos que añadir un número porque de esta forma identificábamos cuántos elementos queríamos como resultados. Es decir, ahora nos está saliendo 2 en este caso, pero si yo le pongo un 3, pues me salen 3 como resultado. Y esta es una función normal con 3 parámetros obligatorios. ¿Qué pasa? Si yo voy a esta función y elimino el último parámetro, que en este caso es obligatorio, me va a dar error. ¿Por qué? Porque no le estoy dando todos los parámetros que hemos dicho que tienen que existir. Para solucionar esto, lo que queremos hacer en este caso es modificar esta función para que el número de elementos que salen en el ranking final sea opcional o no. Y en el caso de que no sea opcional, pues decidiremos que pues el ranking será 3, por ejemplo. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a modificar la función. La función sería esta función de aquí. Toda esta función larga. Como veis, trabajar este tipo de funciones directamente en la barra de fórmulas es bastante complejo. Por aquí sí que os recomiendo mucho es el que os instaléis la parte del Excel Labs, el editor avanzado de fórmulas, porque lo podéis ver de esta forma, que es mucho más sencillo y es mucho más interpretable. Como veis aquí estamos viendo lo mismo que veíamos en la barra de fórmulas, solo que ya te lo pone bien estructuradito y puedes ver toda la secuencia de cómo se va ejecutando. ¿Cómo haríamos este cambio? Bueno, el cambio en este caso sería muy sencillo. Nos vamos a la variable top, que es la que hemos dicho que queríamos convertir en opcional, y la ponemos entre corchetes. Marcamos y cerramos. Y ahora nos ejecuta la función de la misma manera. Hacemos grabar. En este caso, como veis, aquí tengo toda la función. Aquí ya aparece entre corchetes la variable que he convertido en opcional y en la ejecución ya no estoy teniendo en cuenta ese valor. ¿Y ese valor dónde se aplicaba? Pues precisamente en un paso donde decidíamos cuántas filas queríamos coger del resultado final. En este caso, como el campo top queda vacío, nos coge todas las filas y la respuesta pasa a ser todos los elementos que hace al agrupar. Pero al menos hemos logrado de esta manera que ya no nos falle. La función funciona, por lo tanto, se ponga o no se ponga ese último valor, el resultado va a ser el que vamos a ver en pantalla. Vale. Pero ¿qué pasa si queremos que este valor, cuando no se ponga, tenga un valor por defecto? Por ejemplo, en este caso un ranking de top 3. Pues lo que tenemos que hacer es generar una función. Si os fijáis, aquí tenemos cuando se genera el valor top. Vamos a hacerlo mejor con el editor avanzado, que se lee mejor. Aquí aparece entre corchetes. Entonces, aquí es donde está definiendo para la función el valor top. Si esto viene vacío, pues se ejecuta. Y es aquí donde yo puedo cambiar esta función para añadirle un valor por defecto. Y hay una función que es propia para aplicar con lambda, que es una función que se llama isOmitted. Es decir, lo que va a hacer es comprobar si ese valor existe o no existe. Por lo tanto, yo puedo hacerle si isOmitted el valor top. Y si eso es así, es decir, que está omitido, nadie lo ha puesto, le voy a decir que me devuelva 3. Y si no, pues que me dé el valor top. Ok, he modificado este trozo de aquí, haciendo que
el valor de la variable top, que es el que vamos a aplicar finalmente cuando hacemos el filtrado final o la visualización final del resultado, dependa de un condicional en el cual está comprobando si se ha puesto o no se ha puesto la variable correspondiente, el parámetro correspondiente, con la función isOmitted. ¿Qué va a pasar ahora? Pues vamos a verlo. Grabamos para que nos lo traspase a la hoja, apartamos nuestro editor y ahora ya nos aparece solo 3, aunque realmente le estamos pasando solamente 2 parámetros, excluyendo el tercero. Si yo ahora añado aquí y digo 1, me lo ejecuta solo con 1. Sigue funcionando. Pero si lo omito, me va a responder 3 en vez de responderme todos los que había. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Realmente utilizar el concepto este de variables y parámetros que son opcionales ayuda muchísimo pues, para que nuestras funciones tengan mucha versatilidad y sin ir en contra de la productividad o de la facilidad de uso que tiene tener una versión por defecto de una función, poder ir añadiéndole parámetros para que podamos refinar un poco el resultado que queremos tener. Bueno, vamos a seguir dándole mucha fuerza al tema este de las funciones personalizadas durante el año que viene. Realmente creemos que es muy importante y que bien aplicado puede ahorrar muchísimo y puede aumentar tanto la calidad como el tiempo que dedicamos a nuestras hojas de cálculos de una forma drástica, así que no vamos a parar. Si queréis seguir viendo vídeos de estos que creéis que lo podéis aplicar en el día a día, suscribiros al canal, seguir el perfil de LinkedIn y nada, desearos un buen año que acaba ahora, pero empieza uno en nada, en 2 días, o sea que nada, mucha energía, mucha fuerza, mucha suerte para todo y sobre todo nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya muy bien, hasta luego.